Hola, y el tema que revisaremos hoy es fisiología gastrointestinal. Entonces, recordando que cuáles son las partes del aparato digestivo, se divide en dos grandes partes, el tubo digestivo y las glándulas accesorias. El tubo digestivo tiene como principal función llevar el alimento de la boca hasta el ano y posteriormente procesarlo en todo este trayecto de manera que los alimentos sean absorbibles y puedan ser asimilados por el organismo. Las glándulas accesorias brindan funciones auxiliares para la digestión y regulan la ingesta de calorías y el metabolismo intermediario. Existen funciones generales del aparato digestivo como la motilidad, digestión, absorción, expulsión y no hay que olvidar que el aparato digestivo tiene funciones endocrinas, ya que regula el metabolismo intermediario, la ingesta de proteínas, carbohidratos y lípidos, y funciones inmunológicas, porque hay que recordar que finalmente el tubo digestivo está en contacto con el medio ambiente, ya que existe continuidad del mismo desde la boca hasta el ano. Por lo tanto, es un gran órgano inmunológico que va a estar en contacto constante con antígenos. Y bueno, una de las principales funciones del aparato digestivo es la regulación del movimiento y la regulación de la digestión y de la absorción. El digestivo se encarga de propulsar el alimento de la boca al ano. Entonces, durante todo este trayecto, los alimentos llevan una serie de procesos y modificaciones que los hacen aptos para ser absorbidos. Y bueno, existe una parte del sistema nervioso que se conoce como sistema nervioso entérico, que es un sistema independiente que puede funcionar por sí solo, incluso aunque se denerve. El sistema nervioso entérico está compuesto por dos plexos nerviosos, un plexo submucoso, también conocido como de Meissner, y uno que se encuentra en el músculo liso que se conoce como plexo mentérico o de Auerbach, que es su epónimo. Bueno, el plexo submucoso nos ayuda a regular ciertas funciones del epitelio gastrointestinal, como la absorción, y regula el flujo sanguíneo, funciones endocrinas para comunicar los diferentes segmentos del tubo digestivo, y el mientérico por su parte, o el de Auerbach, es un conjunto de fibras nerviosas que se encuentra entre las capas circular y la longitudinal y nos ayuda a regular la motilidad gastrointestinal. Y como vimos hace un momento, el sistema nervioso entérico puede modificarse con estímulos externos. Quiere decir que el sistema nervioso entérico está bajo la influencia del sistema nervioso autónomo, sin embargo no es indispensable que tenga conexión con el sistema nervioso autónomo para que éste pueda funcionar correctamente. Entonces, un concepto importante cuando hablamos de fisiología es la gran capacidad de manejo de líquidos que ingresan, ¿no? Entonces, como podemos observar en esta diapositiva, el tubo digestivo tiene una gran capacidad de ingesta de líquidos aproximadamente diariamente entre secreciones y de ingestión. El tubo digestivo recibe 9 litros por día. Esos 9 litros transitan a lo largo de todo el tubo digestivo para finalizar o excretar únicamente 100 mililitros. Es decir, el tubo digestivo tiene la capacidad de absorber más del 99% del líquido que el paciente ingirió. Entonces pasamos a lo siguiente. Hablábamos de motilidad gastrointestinal como función específica del sistema digestivo. Lo importante aquí es saber conceptos básicos, incluso si es para una clase en la escuela o yo estoy haciendo estos videos porque me ayudan a estudiar. Entonces, para las personas que están próximas a presentar el ENARM, etcétera, yo creo que estos conceptos muy útiles que indispensables que seguro preguntan en el examen. Entonces,
Dentro de su sistema nervioso entérico tiene unas células que son marcapaso, llamadas células intersticiales de Cajal. Entonces, estas células, que son células marcapasos, nos ayuda a marcar la frecuencia máxima o el ritmo al cual se puede despolarizar el músculo liso del tubo digestivo. Entonces, esta frecuencia difiere según el segmento del tubo digestivo del cual estemos hablando. Entonces, por ejemplo, la frecuencia en el estómago es 3 por minuto, o sea, máximo 3 por minuto. En el duodeno de 12 por minuto, en el ilio 10 por minuto. La frecuencia en el colon es diferente si estamos hablando de músculo longitudinal o de músculo circular. En el caso del músculo longitudinal, su frecuencia máxima es de 3 por hora, si es músculo circular de 11 por minuto, y en el distal 10 por hora, y si es circular 17 por minuto. Cada uno tiene una frecuencia máxima de despolarización que es influido por neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Entonces, los excitatorios principales son acetilcolina, sustancia P, y la colecistocinina, y ellos, a través del sistema nervioso parasimpático, los principales neurotransmisores inhibitorios que participan en la interacción con el sistema nervioso entérico son el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, y estos son regulados por el sistema nervioso simpático. El tracto digestivo tiene dos principales patrones de motilidad: un patrón en presencia de alimentos y un patrón en ayuno. El primero, pues todo el mundo lo conoce y es muy sencillo y recibe el nombre de peristalsis, y la peristalsis va a consistir en que un contenido líquido o sólido es capaz de provocar distensión de los mecanos receptores del tubo digestivo, y estos mecanos receptores provocan contracciones proximales y relajación distal, de manera que esto se vaya propagando hasta que los alimentos llegan al ano. La motilidad en reposo o en ayuno es un poco más complejo, y este recibe el nombre de complejo motor migratorio. Y este complejo motor migratorio recibe el nombre también de housekeeper o guardián o ama de llaves del tubo digestivo, ya que se encarga de eliminar los desechos no absorbibles. Y este complejo motor migratorio tiene 4 fases que se enlistan de la 1 a la 4. Y la fase 1 se caracteriza por un periodo de no hay actividad eléctrica, la fase 2 por episodios de contracciones irregulares, la fase 3, la más importante, por eso está en color verde, la que realmente lleva a cabo las funciones de propulsar los alimentos no digeridos y los restos y detritos bacterianos y restos epiteliales de células, se lleva a cabo en un periodo de 15 a 20 minutos y está mediada principalmente por la motilina, que aquí también lo puse. Y finalmente la fase 4 es un breve momento de quiescencia antes de volver a entrar en la fase 1. Y todas estas fases en conjunto se llevan a cabo en un periodo de 90 a 120 minutos, y repito que únicamente son por periodos de ayuno y tienen como principal función el barrer los residuos no digeridos. A continuación entraremos en cada uno de los aspectos específicos de la fisiología del tubo digestivo. En primer lugar, del esófago. El esófago es un tubo que mide entre 18 a 25 centímetros, cuya principal función es el llevar los alimentos de la boca hasta la cámara gástrica, y se debe impedir que exista un reflujo de los alimentos de la cámara gástrica hacia el esófago. Las funciones de propulsión se llevan a cabo mediante movimientos peristálticos. Primaria es aquella que se inicia junto con la deglución. La secundaria son aquellas ondas peristálticas que desencadenan fragmentos de bolo alimentario que no lograron ser barridos con la peristalsis primaria, y la peristalsis terciaria es aquella en la que se desencadenan ondas peristálticas sin ningún estímulo aparente. Y una vez que los alimentos transitaron a través del esófago, con el fin de que estos pasen
del esófago hacia la cámara gástrica, debe haber relajación del esfínter esofágico inferior. Se lleva a cabo gracias a la regulación de los neurotransmisores inhibidores, como es el óxido nítrico. Y una vez que los alimentos se encuentran en la cámara gástrica, la función del esfínter esofágico inferior, en conjunto con el hiato esofágico, será impedir el reflujo. Y aquí tenemos dos principales correlaciones patológicas. Cuando existen alteraciones de la propulsión, se originan los trastornos motores del esófago, y cuando se originan alteraciones en los mecanismos que impiden el reflujo, se origina la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pasamos al estómago. El estómago tiene dos principales funciones. El estómago tiene una función de almacenamiento, de manera que el alimento sea entregado al intestino en dosis pequeñas y que sean procesables. Y además, el estómago tiene como utilidad descomponer el alimento en partículas lo suficientemente pequeñas con el fin de que sean digeridas y absorbidas en el intestino delgado. La función de reservorio o almacenamiento se lleva principalmente a cabo en el cuerpo y fondo, y las funciones de trituración se llevan a cabo principalmente en el antro. Y una vez que las partículas tienen un tamaño de aproximadamente 2 milímetros máximo, estas partículas pueden vaciarse y pasan del estómago hacia el duodeno. Y el vaciamiento es diferente si hablamos de líquidos o sólidos. Cuando hablamos de sólidos, el tiempo máximo de vaciamiento es de 4 horas, y de líquidos el tiempo normal de vaciamiento es de 60 minutos. Entonces pasamos a las funciones secretoras, que para llevar a cabo sus funciones tiene 4 tipos principales de células: las parietales, que se encargan de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y el ácido clorhídrico pues se va a encargar de ayudar a la descomposición de los alimentos, y el factor intrínseco se encarga de ayudar a la absorción de la vitamina B12 en el ilion distal. Y las células principales se encargan de secretar enzimas que van a ayudar a la digestión, y hay dos principales enzimas gástricas principales, que son la pepsina y la lipasa gástrica. Y la pepsina iniciará la digestión de proteínas y la lipasa gástrica de lípidos. Y existen dos grupos celulares que ayudan a la regulación de las funciones del estómago: las células G regulan la función secretora del estómago, ya que al secretar gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico, y las células T regulan la secreción de ácido clorhídrico a la baja mediante la secreción de somatostatina. Y bueno, no podríamos hablar de fisiología gástrica si no hablamos de la secreción de ácido clorhídrico. Y como hablábamos hace un momento, la secreción de ácido clorhídrico tiene 3 principales estímulos, que son histamina, gastrina y acetilcolina. Y cualquiera de estos 3 estímulos convergen en una vía común, que es la bomba de protones, o también llamada hidrógeno potasio ATPasa. Bueno, independientemente del estímulo, el resultado final es el mismo, y consiste en la secreción de hidrogeniones hacia la cámara gástrica con la entrada de potasio hacia la región intracelular. En el caso del intestino delgado, este lleva a cabo funciones de mezcla, funciones de peristalsis para transitar el bolo alimenticio, y desde el duodeno hasta el ilion distal. Y finalmente estas contracciones deben de permitir la absorción y el contacto apropiado con las enzimas, con el fin de que los alimentos sean procesados y puedan ser asimilados. Y ahora la bilis es un componente especial que es secretado por el hígado. Es un detergente, es un emulsificador
que se almacena en la vesícula biliar y tiene como principal función ayudar a la digestión y absorción de líquidos. El principal estímulo para la secreción de bilis por parte de la vesícula biliar es la colecistocinina. Ahora, el páncreas pues es una glándula accesoria que se encarga de secretar enzimas y a su vez tiene que cuidarse, ya que no es deseable que las enzimas se activen prematuramente en el parénquima pancreático. Las enzimas se secretan en forma inactiva, también llamadas zimógenos, y estas son activadas en el lumen del tubo digestivo. Entonces quedamos que la secreción pancreática tiene dos principales componentes, un componente enzimático que es regulado por la colecistocinina y tiene un componente líquido que tiene alto contenido de bicarbonato que es estimulado por la secretina. El componente enzimático debe ser secretado de forma inactiva, ya que la activación intrapancreática prematura puede derivar en episodios de pancreatitis aguda. Y esta activación de los zimógenos se lleva a cabo mediante enzimas producidas en el intestino delgado llamadas enterocinasas. Y esta enterocinasa activa las moléculas de tripsina. Estas moléculas de tripsina a su vez desencadenan una cascada de activación del resto de enzimas pancreáticas para poder llevar a cabo los procesos de digestión. Ok, ahora el intestino delgado pues tiene una gran capacidad de absorción porque las vellosidades nos ayudan a aumentar 600 veces en total la capacidad de absorción del intestino delgado. Por ahí Guyton o alguno de los fisiólogos eminentes compara la superficie del intestino delgado con la superficie total de una cancha de tenis. Y el intestino delgado lleva a cabo una absorción diferencial de nutrientes dependiendo del segmento del cual estemos hablando. En todo el intestino delgado se puede absorber agua. Sin embargo, algunos micro y macronutrientes tienen sitios específicos de absorción. Los macronutrientes, sobre todo aminoácidos, proteínas, se absorben en la primera mitad del intestino delgado, en duodeno y yeyuno proximal. Y los iones como el sodio y el calcio se absorben principalmente en el intestino proximal y las sales biliares principalmente en el ilion, y la vitamina B12 se absorbe exclusivamente en el ilion distal. Ahora, el colon tiene como principal función la absorción de líquidos y preparar la materia fecal y también rescatar algo de kilocalorías, sobre todo de los ácidos grasos de cadena corta. Finalmente, el colon es un órgano que mide aproximadamente entre 80 y 120 centímetros, que se encarga de preparar el bolo fecal. La principal función del colon es rescatar la mayor cantidad de líquido posible. El ingreso diario de líquido al colon es de aproximadamente 2 litros al día. Con su gran capacidad absortiva permite que se excrete únicamente 100 mililitros al día. El colon tiene dos principales tipos de movimientos, unos movimientos de mezcla y estos se llevan a cabo mediante las austras, que son los segmentos de músculo longitudinal, y los movimientos en masa o de propulsión. Estos se llevan a cabo mediante la capa circular de músculo liso. Finalmente, aquí puse un pequeño repaso de las principales hormonas gastrointestinales que ya mencionamos, pero que vale la pena mencionar de nuevo que la gastrina es una principal hormona que estimula la secreción de ácido clorhídrico. La secretina estimula el componente líquido del páncreas. La colecistocinina estimula la secreción biliar y estimula la secreción del componente enzimático del páncreas. Y la motilina estimula la fase 3 del complejo motor migratorio.
que vimos hace un momento, que pues es la fase más importante, ya que lleva a cabo la función de barrer con los residuos no digeridos. Y finalmente el hígado tiene decenas de funciones que creo que voy a hacer otro video para hablar sobre patologías del hígado, donde voy a mencionar más específicamente cada una de las funciones, pero que podemos por el momento destacar estas funciones, la de detoxificación, producción de bilis, síntesis de proteínas plasmáticas, funciones de almacenamiento, sobre todo de glucógeno y vitaminas, y también es un gran filtro inmunológico que vale la pena recordar. Y bueno, tengo algunas preguntitas para practicar lo que acabamos de aprender, y también me gustaría decirles que estaré haciendo una serie de videos sobre patologías gastrointestinales y otros temas de medicina que yo los uso como repaso para mí, pero pues que creo que también le puede servir a otras personas. Y bueno, esta serie de preguntas para practicar lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el principal neurotransmisor inhibidor que interviene en la relajación del esfínter esofágico inferior? Entonces, pues ustedes le pueden poner pausa al video para contestar, pero pues ya les voy a dar la respuesta, ¿no? La respuesta es, contestaron excelente, es óxido nítrico. Entonces, la siguiente, ¿cuáles son los tres principales estímulos para la producción de ácido clorhídrico por la célula parietal? Pongan pausa y respondan y hagan el ejercicio, porque esto ayuda mucho a contestar cuestionarios, ese tipo de cosas ayuda mucho. Entonces, muy bien. ¿Y cuál es el tiempo máximo normal de vaciamiento gástrico? Sí, muy bien, 4 horas. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la principal hormona gastrointestinal implicada en la secreción de bicarbonato por el páncreas? Es la secretina. ¿Y cuál es el sitio principal de absorción del hierro? Pero esta respuesta la tienen de inmediato, ¿no? En el duodeno. ¿Cuál es la principal función del complejo motor migratorio? Que es una pregunta que, hice mucho énfasis en esta parte porque es algo que es importante. Entonces, gracias por ver este video. Espero que les haya sido útil para estudiar, para recordar un poco de la fisiología gastrointestinal, o si es la primera vez que ves este tema, pues también creo que puede servir incluso para el ENARM. Toqué puntos que son clave o que son base para entender patologías más adelante. Y bueno, esto es todo por mi video. Seguiré subiendo más videos próximamente y bueno, hasta la próxima.